Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso de programación en VBA Excel. Nos encontrábamos en los vídeos anteriores viendo el tema de los eventos, si recordáis. Bueno, pues vimos unos cuantos ejemplos de los eventos más utilizados con diferentes objetos. Continuamos avanzando en el curso y vamos a entrar ya en el tema de trabajo con gráficos. Vamos a ver en este vídeo tutorial y en los siguientes cómo manipular los gráficos que podemos crear en Excel desde código VBA. Antes de ponernos manos a la obra para manipular gráficos desde VBA, tenemos que tener claras una serie de cosas, una serie de circunstancias. Concretamente, tenemos que tener claro primero los tipos de gráficos que hay. Para ello he presentado aquí pues, una presentación en PowerPoint, que son dos fundamentalmente. Y yo creo que esto lo tenemos todos más que superado, pero bueno, por si acaso hay alguien que no lo recuerda, pues que sepáis que en Excel tenemos dos grandes grupos de gráficos, los gráficos incrustados y los gráficos en hoja independiente. Los gráficos incrustados, perdón que me he pasado de página, son aquellos que se crean en la misma hoja donde se encuentran los datos de los que procede el gráfico. Y los gráficos en hoja independiente, pues son unos gráficos que a la hora de crearlos, Excel crea una hoja más, además de las que ya tengas en el libro, donde se posiciona este gráfico. Estas hojas tienen la característica de que no tienen celdas para poder manipular ni hacer cálculos como los hacemos normalmente en hojas de Excel, ¿no? Es decir, son hojas exclusivas para gráficos. Además de esto, que creo que todos lo sabemos, pues sí que tenemos que tener muy clara cuál es la jerarquía de objetos en VBA a la hora de manipular gráficos. Y la jerarquía varía dependiendo de si el gráfico es de tipo incrustado o si es de tipo hoja independiente. La jerarquía de objetos VBA para manipular gráficos incrustados es la que veis ahora mismo en pantalla. En esta jerarquía de objetos nos encontramos en la cúspide con el objeto Application. Esto ya lo vimos en cierta medida en vídeos anteriores, cuando vimos programación en VBA, orientada a objetos en VBA, vimos la jerarquía de objetos que tenemos en este lenguaje de programación. Bueno, pues vimos en su momento que en la cúspide estaba el objeto Application. Bueno, pues aquí sigue en la cúspide este objeto que hace referencia a Excel. Por debajo de Application nos encontramos con el objeto Workbook, que hace referencia al libro. Por debajo nos encontramos con Worksheet, que hace referencia a la hoja de cálculo. Y luego por debajo nos encontramos con el objeto Chart Object, que hace referencia, es una colección, hace referencia a la colección de gráficos que podemos tener dentro de una hoja en concreto. Y debajo de lo que sería la colección de objetos de tipo Chart, de tipo gráfico, nos encontramos ya con el objeto Chart, es decir, con el gráfico en concreto. Y luego ya, pues por debajo he puesto una propiedad de ejemplo para que veáis que sería el último eslabón de esta jerarquía de objetos, como por ejemplo puede ser la propiedad Chart Title, pero bueno, hay muchas más, también tenemos la propiedad Name y muchas otras, ¿no? Bueno, pues esto a la hora de programar en VBA para manipular gráficos lo tenemos que tener presente, lo tenemos que tener en mente. La jerarquía de objetos VBA para gráficos en hoja independiente es ligeramente diferente, es más simple. Esta jerarquía, bueno, pues al igual que la anterior, tenemos el objeto Application en la cúspide, por debajo de Application tenemos el objeto Workbook, por debajo de Workbook tenemos el objeto Chart y luego pues por debajo de Chart ya nos encontramos con las propiedades y métodos del gráfico en concreto. He vuelto a poner la propiedad Chart Title de ejemplo, ¿no? Bien, pues una vez que esto lo tenemos claro, pues ya sí nos podemos poner a programar en VBA y a manipular gráficos desde código. Luego entonces lo que voy a hacer va a ser, como siempre, abrir pues un archivo de Excel, un libro de Excel completamente nuevo. Voy a cerrar los PowerPoint que hemos utilizado para no consumir demasiados recursos. Y lo primero que voy a empezar a explicar, por si acaso alguien no lo tiene presente, que creo que sí, es la diferencia que hay entre un gráfico incrustado y un gráfico en hoja independiente. Para ello, pues voy a hacer un gráfico sencillísimo. Voy a escribir tres datos, como por ejemplo 5, 7 y 9 en la fila 1, celdas A1, B1, C1 de nuestro libro de Excel, y voy a crear un gráfico en hoja independiente. Para crear un gráfico en hoja independiente con estos datos, la forma más rápida, más sencilla, para no complicarnos, sería seleccionar una de las tres celdas y pulsar la tecla F11 de nuestro teclado. Por lo menos en el teclado con la configuración de mi país, de mi región, pues con F11 funciona. No sé, aquellos de vosotros que tengáis el teclado en otro idioma, si F11 os va a funcionar, espero que sí. Bueno, pues esta es la forma más rápida de crear un gráfico en hoja independiente. Como podéis observar, pues además de las tres hojas que por defecto nos abre un libro típico de Excel, pues tenemos una hoja más, que es la hoja gráfico 1, que es la que ha creado Excel ahora mismo al crear este gráfico, ¿no?
Bueno, pues esto sería un gráfico en hoja independiente. Y un gráfico incrustado, pues sería aquel en el cual hacemos lo siguiente. Selecciono los datos, me voy a la ficha insertar. Dentro de insertar en esta versión 2010, pues tenemos en la caja de gráficos, perdón, diferentes accesos directos para crear gráficos sencillos. Y aquí acabo de crear otro gráfico, ¿no? Bueno, pues creo que la diferencia está clara. Esto sería un gráfico incrustado, esto sería un gráfico en hoja independiente. Y eso es lo primero que tenemos que tener claro porque el modelo de objetos no es igual en uno y en otro, sino que varía ligeramente. Bien, una vez que hemos creado estos dos gráficos, vamos a manipular estos gráficos desde código. ¿Y qué podemos manipular? Pues vamos a manipular, por ejemplo, pues la propiedad chartTitle. Y antes de manipular la propiedad chartTitle, que sería el título del gráfico, vamos a ver cómo podemos saber el nombre de estos gráficos que hemos creado ahora mismo. Cuando nosotros en Excel creamos un gráfico, aunque no lo vemos, Excel por detrás le da un nombre al gráfico que podemos averiguar utilizando la propiedad name. Y ese nombre, pues nosotros de momento no lo vemos por ningún lado. No confundir el nombre del gráfico con el título. El título del gráfico, pues es aquello que opcionalmente puedes colocar en la parte superior y creo que todos sabemos de qué estamos hablando. Este gráfico que me ha creado por defecto no tiene título, voy a crear uno. Para ello, pues en esta versión 2010 seleccionamos el gráfico, nos vamos a la ficha herramientas de gráfico, cogemos uno de los diseños que tenemos aquí, por ejemplo este primero que trae un título y este título pues lo voy a modificar, voy a poner por ejemplo lluvias. Bueno, pues esto sería el título del gráfico, no confundir con el nombre del gráfico que es un nombre interno que de momento nosotros no sabemos bien cuál es. Bueno, pues vamos a empezar a programar en VBA y lo primero que voy a hacer va a ser intentar averiguar cuál es el nombre que Excel le ha dado a este gráfico que tenemos en pantalla. Para ello, pues como siempre abrimos con Alt F11 el editor de VBA y dentro de lo que sería el proyecto activo, pues nos vamos a crear un módulo independiente, normal y corriente, luego entonces botón derecho, insertar módulo y dentro de este módulo pues vamos a crear un procedimiento sub para poder empezar a programar. Y a este procedimiento sub lo voy a llamar manipula gráficos, por llamarlo de alguna forma. Entonces, hecho esto, si queremos saber cuál es el nombre del gráfico incrustado que acabamos de incluir en nuestra hoja, se puede hacer de varias formas. La más sencilla, bajo mi punto de vista, pues podría ser la siguiente. Antes de ir al editor, que lo acabo de minimizar, lo que haríamos sería seleccionar el gráfico. El gráfico puede estar seleccionado o activado, o puede estar deseleccionado o desactivado, ¿no? Si yo pulso en una celda, pues el gráfico no está activado. Si pulso en el gráfico se activa. Y creo que esto lo vemos todos y lo sabemos. Bueno, pues una vez que está activado, yo puedo utilizar este objeto VBA, ActiveChart. ActiveChart hace referencia al gráfico activo. Luego, entonces, una vez que tengo el gráfico activo, lo único que hay que hacer es utilizar la nomenclatura del punto, que creo que todos conocemos, y una vez que hemos utilizado el punto, pues nos sale en el asistente del editor, pues como siempre, sus propiedades y sus métodos. Y bueno, pues tenemos una propiedad que es la propiedad name, ¿no? Bueno, pues si yo todo esto lo meto dentro de un MSGBox, bueno, pues le estoy diciendo al código que me saque en un MSGBox el nombre del gráfico activo. Con lo cual, si le damos a F5, pues aquí tenemos en el MSGBox el nombre del gráfico activo. Lo primero que nos dice es la hoja donde se encuentra el gráfico. Realmente esto no formaría parte del nombre. El nombre del gráfico sería lo que hay a continuación. Es decir, 1 espacio gráfico y con acento en la A. Imagino, no recuerdo bien, aunque lo he hecho, pero imagino que si estáis haciendo esto en un Excel que está en inglés, por ejemplo, pues el gráfico no se llamará 1 gráfico, sino que se llamará 1 chart o similar. Bueno. Bien, pues una vez que sabemos el nombre del gráfico, pues ya podemos hacer un montón de cosas. Por ejemplo, yo podría cambiar el título del gráfico, es decir, ahora mismo pone lluvias, vamos a cambiar ese texto, lluvias, por el texto temperaturas, pero lo vamos a hacer desde código VBA para que veáis cuál sería la forma de operar con este tipo de objetos. Esta instrucción, pues ya que sé que se llama 1 gráfico, la podemos borrar y lo único que hay que hacer es seguir la jerarquía que he representado antes en el PowerPoint. En la cúspide de la jerarquía estaba el objeto Application, a continuación estaba el objeto Workbook, luego entonces habría que poner la colección y el nombre del libro, que se llama libro 1 en mi caso, si no estoy equivocado. A continuación la hoja, Worksheets, el nombre de la hoja donde se encuentra el gráfico, que es la hoja 1, y luego pues hay que seguir con la jerarquía. Después de Worksheets iría la colección Chart Objects, que representé antes en el
en el PowerPoint. Voy a ver si soy capaz de escribir chart objects correctamente. Y dentro de chart objects, pues lo que vendría sería el nombre del gráfico, que para ello lo hemos averiguado con la propiedad name. A continuación vendría el objeto chart. A continuación vendría ya por fin la propiedad chart title.text. Aquí me falta una H, ¿vale? Chart title.text igual a comillas temperaturas. Por ejemplo, bueno, estoy escribiendo un poco malo y me perdonáis. Bien, pues toda esta instrucción sería la que manipula el título de nuestro gráfico. Ahora bien, esto se puede simplificar un poco y esto lo vimos en su día en vídeos anteriores al hablar de programación orientada a objetos en VBA Excel. Resulta que podemos prescindir del objeto application que está en la cúspide, porque si prescindimos de él, el editor de VBA sobreentiende que estamos haciendo referencia a la aplicación Excel, que es en la que nos encontramos. Luego entonces podemos prescindir del objeto application, pero podemos ir un paso más allá. Si el gráfico que vamos a manipular está en el libro activo, también podemos prescindir de la instrucción workbooks libro 1. Y en mi caso está en el libro activo, es más, solamente tengo este libro abierto, o sea que por obligación es el libro activo. Luego entonces podemos prescindir de workbooks. Ya no puedo prescindir de nada más porque sí que tengo, bueno, podría prescindir, perdón, también de worksheets hoja 1, ahora después lo vemos si queréis, porque si prescindimos de worksheets hoja 1 entiende que se trata del gráfico que está en la hoja activa. Bueno, el caso es que ahora le vamos a dar F5 y al darle F5 o al darle al play, pues aparentemente no pasa nada, pero si nos vamos ahora a Excel y revisamos el título del gráfico, pues donde antes ponía lluvias, ahora pone temperaturas. Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo de cómo podemos manipular propiedades de gráficos desde código VBA. Bien, vamos a ver la instrucción para manipular el título del gráfico que se encuentra en una hoja independiente, que es este que tenemos ahora mismo en pantalla. Bien, este gráfico que hemos insertado hace un instante pues no tiene título ninguno porque no se lo pusimos. Vamos a ponérselo ahora desde Excel. Para ello pues nos vamos a la ficha herramientas de gráfico, elegimos un diseño y aquí pues vamos a poner, por ejemplo, pues qué sé yo, temperaturas. Con lo cual, este gráfico en hoja independiente ya tiene su título. Y ahora, para que veáis la diferencia que hay entre la jerarquía de un gráfico incrustado y la de un gráfico independiente, pues voy a comentar la línea anterior para tenerla ahí presente. La jerarquía sería la siguiente. Para empezar, empezamos con sheets, que hace referencia a la hoja del gráfico. Ya expliqué en su momento que hay una diferencia entre worksheets y sheets. Sheets es para hacer referencia pues, a cualquier hoja que tengamos en un libro de Excel, tanto si es de gráfico como si es una hoja de cálculo, mientras que worksheets hace referencia solamente a las hojas de cálculo. Luego, entonces, si le decimos sheets y a continuación el nombre que tiene la hoja del gráfico independiente, que es gráfico 1, pues a continuación iría ya pues la propiedad charttitle.text igual a comillas y ahora mismo creo que pone temperatura. Pues voy a poner lluvias. Hecho esto, si lo hemos escrito bien, pulsamos F5, aparentemente no pasa nada, pero si nos vamos a nuestro gráfico, pues veis que efectivamente donde antes ponía temperaturas, pues ahora ya tenemos lluvias. Entonces, bueno, pues estas son las dos instrucciones para acceder a un gráfico en Excel, un gráfico incrustado o un gráfico en hoja independiente. Bueno, ahora mismo nos encontramos con que tenemos dos gráficos, uno en hoja independiente, otro incrustado. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a irme a Excel, me voy a la hoja donde proceden los datos y aquí donde tengo un gráfico, que se llama uno gráfico, si recordáis, pues voy a crear otro gráfico incrustado. Con lo cual selecciono los datos, me voy a la ficha insertar y dentro de insertar pues voy a coger uno de columnas normales y corriente. Con lo cual, bueno, pues tenemos un gráfico que se llama uno gráfico y este gráfico, ¿cómo se llamará? Podemos averiguarlo con name, ya lo estoy viendo también en el selector de celdas que se llama dos gráfico. Bueno, y lo que vamos a hacer ahora va a ser manipular el nombre, por ejemplo, de este gráfico que acabo de insertar. En vez de dos gráfico, pues vamos a hacer que se llame de otra forma y esto nos va a permitir a la hora de programar en VBA, pues en vez de utilizar este nombre que a lo mejor me resulta difícil de programar porque lleva un acento, lleva un espacio en blanco, poder utilizar los nombres que se nos antojen. ¿Cómo podríamos cambiarle el nombre a este gráfico? Bueno, pues vamos a ello. Para ello nos vamos al editor y una vez que estamos en el editor, bueno, voy a comentar la línea anterior, que ya no quiero que la tenga en cuenta, y sería de la siguiente forma. Bien, pues esto lo podemos hacer de varias formas, ¿no? Una sería la siguiente, si ponemos la jerarquía, mira, lo que voy a hacer va a ser copiarla,
y así tardo menos. Es decir, si yo cojo worksheets, hoja 1, chart objects, pero en este caso, como hemos dicho que vamos a cambiar el nombre del 2, pues cambio el nombre del 2. .name igual a comillas y lo llamo, por ejemplo, mi gráfico. Bueno, pues con esta instrucción lo que vamos a hacer va a ser cambiar el nombre a 2gráfico. Antes de ejecutarlo, pues miramos que efectivamente el nombre del gráfico pues es 2gráfico y ahora pues lo que vamos a hacer va a ser ejecutar esta instrucción con F5. Aparentemente pues no pasa nada, pero si volvemos a nuestra hoja de cálculo, primero para que esto refresque, para que actualice hay que pulsar fuera y volver a seleccionar el gráfico. Fijaros como ya se llama mi gráfico. Bueno, pues esto pues, nos permite modificar el nombre del gráfico y a partir de este instante, cada vez que yo quisiera manipular este gráfico, pues haría referencia a mi gráfico. Otra forma de hacer esto pues sería la siguiente. Si el gráfico está activado, es decir, si veis que está activado, pues resulta que en este libro hay 2 gráficos activados concretamente, ¿no? Tenemos este, el de la hoja independiente, y este que está en la hoja 1. Entonces, lo que habría que hacer es lo siguiente. Esta instrucción también modificaría el gráfico activo. ActiveChart.parent.name igual a comillas y a continuación el gráfico. Mira, lo voy a llamar mi gráfico 2 para que veáis que con esta instrucción también lo modificamos. Voy a comentar la anterior para que no la tenga en cuenta. Si pulsamos F5 con esta instrucción, pues aparentemente no ha pasado nada, pero si nos vamos a nuestra hoja de Excel, pulsamos fuera, hacemos un clic dentro, pues mirad cómo ahora ya se llama mi gráfico 2. Bueno, pues esta es la forma de manipular, pues por ejemplo, el título o manipular el nombre y así con diferentes propiedades que iremos viendo a lo largo de los vídeos, ¿no? Más cosas que podemos hacer, podemos cambiar un gráfico que está incrustado a hoja independiente y un gráfico que está en hoja independiente, pues podemos hacerlo incrustado, ¿no? ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues con el siguiente código. Vamos, por ejemplo, a llevarnos este gráfico, por ejemplo. El de las temperaturas que hemos hecho antes, que es un gráfico en 3D, nos lo vamos a llevar a una hoja independiente. Ya sabéis que esto en Excel se hace desde un botón que tenemos en la ficha de herramientas de gráficos, mover gráfico, ¿no? Bueno, pues vamos a hacerlo desde código VBA. Y para ello, pues nada, accedemos al código. Voy a comentar la línea anterior para que no la tenga en cuenta. Seguimos programando. El código para mover de ubicación un gráfico, pues sería la siguiente. Para empezar hay que hacer referencia pues a la hoja donde se encuentra este gráfico, luego entonces worksheets, ya sabéis, hoja 1, porque se encuentra en la hoja 1, punto, bueno, y la jerarquía, es decir, la colección chart objects, y ahora pues entre paréntesis el nombre del gráfico que quiero mover, que si no recuerdo mal se llamaba 1gráfico porque a este no le cambiamos el nombre. Bueno, punto chart, y luego pues hay que manipular la propiedad location, ¿no? Y decirle que XL, esto era location new sheet, si no recuerdo mal, ahora veremos si no me he equivocado, coma, y entre comillas el nombre que le quieres dar a la hoja donde nos va a insertar esto. Vamos a llamarla, por ejemplo, gráfico propio, un nombre un poco largo, pero bueno, para que veáis que efectivamente lo hace. Si pulsamos F5, pues aquí efectivamente he tenido que cometer un error de sintaxis. Vamos a ver, lo reviso un poco. XL location, creo que aquí me faltaba el as. XL location as new sheet, le damos al stop para que corrija el error, F5 de nuevo, ahora sí. Aparentemente pues no ha hecho nada, pero si volvemos al Excel, pues fijaros cómo el gráfico ya no está en la hoja 1, aquí es donde se encontraba el gráfico anteriormente, y nos ha creado una hoja nueva que se llama gráfico propio, con el gráfico en una hoja independiente. Bien, a continuación lo que vamos a hacer va a ser el proceso inverso, es decir, un gráfico que tenemos como gráfico independiente, por ejemplo este que tenemos aquí desde un principio, pues vamos a llevárnoslo a una hoja como gráfico incrustado, para que veáis la instrucción. Luego entonces volvemos al editor. La línea de antes la comento para que no la tenga en cuenta y ahora pues vamos a moverlo y esto sería con la siguiente instrucción. Charts, a continuación el nombre de la hoja que se llama gráfico 1, si no recuerdo mal, punto location, XL location as object, es decir, aquí está la diferencia en la instrucción, coma y entre comillas el nombre de la hoja donde lo quieres llevar, hoja 1. Bueno, pues si le damos a F5, aparentemente pues no ha pasado nada, ha habido un pequeño parpadeo, por cierto, parpadeo que se puede corregir con la instrucción que vimos antes, que habría que colocarla, que vimos en vídeos anteriores. Habría que colocar esa instrucción arriba del todo, que es la instrucción, si recordáis, application.screenUpdating igual a false, para que no parpadee a la hora de hacer pues todas estas
operaciones. Es decir, con esta instrucción que ya hemos visto en vídeos anteriores, application.screenUpdating igual a false, bueno, pues conseguimos que no haya parpadeo a la hora de manipular hojas o llevarnos objetos de una hoja a otra desde código VBA, que siempre ocasiona un parpadeo. Bueno, pues después de haber hecho esto, que ya lo hemos ejecutado, si nos vamos a nuestro libro, pues vemos que el gráfico, pues efectivamente, hombre, lo ha colocado encima del otro, pero está en la hoja 1. Y la hoja de procedencia del gráfico, pues ya no está, ¿de acuerdo? Es decir, lo hemos llevado de la hoja independiente a una hoja de cálculo como gráfico incrustado. Y las dos líneas de código, pues las tenemos aquí en el editor para que veáis la diferencia entre hacerlo con un gráfico incrustado o hacerlo con un gráfico independiente. Y bueno, ya para ir finalizando este vídeo, pues vamos a ver más cosas que se pueden hacer desde código VBA, como por ejemplo cambiar el tipo de gráfico, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. Este gráfico, que es un gráfico de barras normal y corriente, pues lo vamos a convertir en un gráfico de área, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de tipo de gráfico, pues me refiero a lo que todos conocemos, ¿no? Es decir, tenemos gráficos de columna, de líneas, circulares, de áreas. Bueno, pues vamos a transformar, como decía, el gráfico de columnas en un gráfico de áreas. Para ello tengo que saber cómo se llama el gráfico. El gráfico se llama UnoGráfico, que le podíamos haber cambiado el nombre, pero no lo hicimos. Vamos a utilizar el nombre que le da Excel por defecto. Voy a comentar la línea anterior. Y para convertir este gráfico en uno de áreas, por ejemplo, desde código VBA, pues sería de la siguiente forma. Primero, pues habría que activar... Mira, además, vamos a hacer una cosa. Para ir aprendiendo cosas, voy a incluir una instrucción adicional. Voy a activar el gráfico desde código VBA para que veáis cómo se activa y después le diré al código que con el gráfico activo pues lo transforme en uno de áreas, ¿no? Entonces, si le digo, por ejemplo, worksheets, hoja 1, que es donde se encuentra el gráfico, punto, charObjects, es decir, la colección. Y aquí dentro de la colección el nombre del gráfico que hemos dicho que se llamaba UnoGráfico. Punto. Actívate, pues con esto lo que conseguimos es activar el gráfico. Le damos F5 y para que veáis que el gráfico se activa, mirad cómo está seleccionado. Vuelvo a pulsar en una celda, le vuelvo a dar para que lo veáis. F5 y el gráfico pues lo activa. Entonces, una vez que tenemos ese gráfico activado desde código, pues ya podemos utilizar el objeto ActiveChart, con lo que es lo mismo gráfico activo. Lo hemos activado en la línea anterior. Entonces, si tú le dices, por ejemplo, ActiveChart.type, pues con esto lo que consigues, a pesar de que no aparezca en el asistente, cosa extraña, es cambiarlo, por ejemplo, a uno de área. Y esto de los tipos de gráfico iba con XL delante y a continuación el tipo de gráfico, XL área. Bueno, pues si le damos a F5, pues lo que hemos hecho es, primero, activar el gráfico 1 y después convertirlo en un gráfico de área. Con lo cual, si nos vamos a nuestra hoja de cálculo, pues efectivamente podéis observar cómo hemos transformado el gráfico en uno de área. Y bueno, pues vamos a dejar aquí este video tutorial. Yo creo que hemos visto ya un poquito instrucciones básicas para manipular gráficos desde código VBA y hemos visto también el modelo de objetos VBA para la manipulación de gráficos. En próximos videotutoriales pues seguiremos avanzando con cosas más interesantes. Así que os invito a que permanezcáis atentos. Hasta entonces, que os vaya bien.